Estimados estudiantes, bienvenidos al primer video taller del profesorado de Lengua y Literatura, Historia y Geografía. Este primer video taller que ustedes van a visualizar corresponde a la materia de Práctica Docente 1, Contexto, Comunidad y Escuela. Este taller se va a denominar Métodos y Técnicas de Indagación. Ustedes seguramente van a ver que ustedes tienen esta primer práctica docente en el plan de estudio de los profesores de Lengua y Literatura, Historia y Geografía, y esta primer práctica se denomina Práctica Docente 1, Contexto, Comunidad y Escuela, donde el primer taller que ustedes van a tener en la práctica se denomina Métodos y Técnicas de Indagación. ¿Por qué es importante este taller? Porque el estudio de los métodos y técnicas de indagación es esencial porque permite recopilar información de manera sistemática, rigurosa y objetiva, facilitando el análisis y la comprensión de fenómenos, situaciones o problemáticas en diversos contextos. Estas herramientas son fundamentales para la investigación académica y profesional, ya que permiten vincular la teoría con la práctica y fundamentar decisiones en evidencia confiable. Bien, este primer taller que nosotros vamos a trabajar es el taller que nos va a permitir desarrollar las competencias clave para lo que va a ser nuestro profesorado, ¿sí? Como futuros docentes, nosotros debemos aprender a utilizar herramientas de indagación, herramientas de recolección de información, y en esta primer práctica, en este primer taller, es donde vamos a trabajar dichas herramientas, las cuales se van a ir luego convirtiendo en competencias para el futuro profesor y para la carrera que ustedes han elegido. Entre las principales herramientas que nosotros vamos a trabajar en este taller tenemos, en primer lugar, la observación, la cual consiste en registrar y analizar de manera sistemática comportamientos, hechos y acciones sin intervenir en ellos. Luego tenemos lo que son las entrevistas, que es una técnica de indagación que se basa en la comunicación directa con personas para obtener información más profunda sobre sus opiniones, experiencias o percepciones. Y en tercer lugar tenemos la encuesta, la cual consiste en recoger información a través de cuestionarios o instrumentos estandarizados aplicados a un grupo determinado. Bien. Vamos a ver estos tipos de técnicas de recolección de datos, y en este primer video taller vamos a trabajar lo que es la observación, ¿sí? En donde nosotros vamos a tener esta agenda de trabajo. En primer lugar, conocer el concepto de observación y la diferencia entre ver y mirar. En segundo lugar, tenemos describir las principales características, tipos y fases de la observación, exponer principales ventajas y desventajas de la observación y explicar consignas del videotaller, porque este videotaller va a tener una consigna que ustedes deben realizar luego de haber visto esta grabación. Bien, pero vamos a ir a este concepto. ¿Qué es la observación? Acá vamos a retomar a un autor que ustedes lo van a tener en los materiales complementarios de la práctica, ¿sí? Que son los autores José Juni y Claudio Urbano, en donde ellos definen a la observación como una técnica de recolección de información consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad natural o social, mediante el empleo de los sentidos con o sin ayuda de soportes tecnológicos, conforme a la exigencia de la investigación científica y a partir de las categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas que utiliza el investigador. ¿Sí? La observación es una técnica de recolección de datos y es la principal que nosotros vamos a trabajar en esta materia práctica docente 1. Si bien nosotros al principio no es que vamos a observar excelentemente, al ser una técnica, esto luego se va desarrollando en una competencia como futuro profesor, en una competencia como estudiante avanzado en la carrera, y este primer año es donde vamos a trabajar fuertemente esta competencia de observar. Pero acá tenemos que tener en cuenta dos diferencias, la diferencia entre ver y mirar. Cuando nosotros hablamos de mirar, estamos hablando básicamente del acto sensitivo que selecciona imágenes de manera inconsciente y que no presta atención, más que para permitirnos circular por lo cotidiano. Bien, o sea que cuando yo miro, miro porque es algo sensitivo, o sea, tengo que cruzar la calle, mirar si viene un auto, tengo que comprar algo, voy y compro lo que necesito comprar, tengo que, por ejemplo,
voy a ver, estoy viendo, por ejemplo, una situación particular que no le presto tanto atención, eso es mirar, digamos, es como algo que pasa desapercibido al ojo y pasa inadvertido al ojo. En cambio, cuando utilizo la palabra ver, cuando yo estoy viendo algo, esto es un acto de conciencia que a mí me permite que este entorno percibido no pase inadvertido al ojo que mira. Bien. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiero ver una vidriera porque me quiero comprar un zapato, voy y veo esa vidriera y veo lo que necesito y veo lo que quiero, digamos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, quiero ver una película, voy, me siento y algo consciente que estoy haciendo que no pasa así con mirar. Para que ustedes lo comprendan mejor, mirar significa algo netamente sensitivo, mientras que ver implica este acto de conciencia en donde este acto no pasa inadvertido al ojo que mira, ¿no? Vamos a hablar de la observación científica. Nosotros acá en práctica vamos a tener observación científica, la cual, para ser científica debe reunir los siguientes requisitos. Que esté orientada por alguna teoría científica, que sirva un problema ya formulado de investigación, que sea planificada y que se realice de modo sistemático, que guarde relación con proposiciones científicas más generables, que emplee instrumentos objetivos, es decir, que aspire a observar y registrar e interpretar de hecho de tal forma que otras investigaciones puedan verificar sus hallazgos, que esté sujeta a algún control para la comprobación de su validez y confiabilidad. ¿Nosotros estos ítems los vamos a cumplir? Sí, los vamos a cumplir porque va a ser una observación que vamos a hacerla planificada en un determinado tiempo. Se van a dar pautas para que sea sistemática. Luego vamos a analizar la observación y vamos a poder planificar y vamos a poder escribir estos hallazgos o estas hipótesis que nosotros hayamos visto de la observación que hayamos realizado. Vamos a continuar. Nosotros tenemos las características de la observación directa porque una de las características que nosotros vamos a realizar a la hora de realizar nuestra observación en las instituciones asociadas en nuestra primer práctica docente, ¿no? En primer lugar, que es un modo de recolección de datos que se asienta sobre la base de lo percibido por los propios sentidos del investigador. Esto a la diferencia de otras técnicas de investigación que dependen de la información que aportan los sujetos de estudio. Consiste en el estudio de fenómenos que existen en su estado natural o se producen espontáneamente y también de aquellos acontecimientos provocados artificialmente, como en el caso de los experimentos. Realiza el análisis e inspección de fenómenos o acontecimientos que están presentes en el campo perceptivo actual y que pueden referirse a hechos o acontecimientos pasados o presentes, y se realiza siguiendo los requisitos exigidos por la investigación científica. Ya vamos a ahondar un poquito más en esta observación directa. Vamos a ir a los tipos de observación, que esto es muy importante que ustedes logren identificar y logren también diferenciar, ¿no? Nosotros tenemos, según el grado de implicación del observador con la realidad observada, tenemos una observación no participante y una observación participante. La observación no participante implica distanciamiento del investigador respecto al fenómeno. El observador adopta un rol de espectador sin involucrarse, evita acciones que modifiquen la situación observada, predomina en las ciencias naturales. En investigación social es más efectiva en escenarios públicos donde la presencia del investigador no altera los hechos. La observación participante supone participación activa del observador en la realidad estudiada, permite comprender práctica y significado desde la perspectiva de los actores y se clasifica según el grado de participación. Interacción breve, ingreso temporal que modifica la situación, etnográfico o antropológica, convivencia prolongada con el grupo, y el investigador se inserta en la vida cotidiana del grupo para comprenderla desde dentro. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a realizar? ¿Cuál es el mayor tipo de observación que van a realizar? Es la observación participante. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una interacción breve, es decir, un ingreso temporal en alguna institución asociada durante su práctica docente. Van a permanecer un determinado tiempo en ese escenario. Por ejemplo, esta realidad que ustedes van a estudiar se va a ver un poco modificada porque van a tener como estudiantes ingresantes, estudiantes practicantes que son ustedes. Entonces se va a ver esto un poco modificado
Y al verse esto un poco modificado, esto no pasa inadvertido al otro ojo, digamos, o al ojo tanto del observador como a los otros ojos de las personas que están. Por ende, ustedes se van a convertir en observadores participantes. Bien. Según su grado de cientificidad, tenemos la observación precientífica, que no es una técnica sino una actitud, disposición del sujeto para captar la realidad, base para el desarrollo de una observación científica rigurosa. La observación global constituye una técnica inicial, permite un primer contacto general con la realidad, capta atributos generales del fenómeno, facilita el pasaje de lo general a lo específico. Observación descriptiva, técnica que reconstruye la realidad en sus detalles significativos. Los detalles cobran sentido en el conjunto de la situación, no requiere hipótesis previas, sí la delimitación del campo de observación. Y observación explicativa, técnica orientada a comprobar hipótesis, busca explicar relaciones y causas del fenómeno observado. Acá, ¿qué es lo que ustedes van a utilizar? Es la observación descriptiva. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a tocar describir una situación observada. En este caso, por ejemplo, les va a tocar describir lo que es el contexto de la escuela que ustedes han elegido, le va a tocar describir lo que es la comunidad, pero después también le va a tocar explicar. ¿Qué significa explicar? Comprobar hipótesis, contrastar teoría y empiria y verificar si esta situación es como dicen los autores o no. Así que vamos a poner especial atención en observación descriptiva y en observación explicativa. Luego tenemos, según la modalidad perceptiva, que es acá donde yo vuelvo a retomar esto de observación directa y observación indirecta, donde la observación directa utiliza los sentidos como instrumento de registro, permite identificar propiedades y atributos observables del fenómeno, puede apoyarse en instrumentos de medición, sistema universales, accede a cualidades directamente observables, color, forma, tamaño, sabor, olor, peso, entre otros. Que esta es la observación directa que nosotros vamos a trabajar en esta materia fuertemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los sentidos, nos vamos a apoyar en los instrumentos de medición. Mientras que la observación indirecta requiere el uso de instrumentos específicos para observar el fenómeno. El observador depende de los instrumentos para captar la información. Los instrumentos no reemplazan los sentidos, sino que los potencian y permite describir características no accesibles directamente a los sentidos. Nosotros vamos a trabajar con una observación directa en este caso, así que es muy importante que ustedes cuando lean a Juni Urbano como material complementario puedan hacer hincapié en este tipo de observación. Vamos a ir según la modalidad perceptiva. Tenemos la observación en contextos naturales y la observación en situaciones artificiales. La observación en contextos naturales se realiza en el entorno real donde ocurre el fenómeno. El contexto puede ser físico-natural, ejemplo, estudio de especies animales, sociocultural, conductas humanas en instituciones. El investigador observa, registra sin intervenir y no es el agente causal del fenómeno observado. Mientras que la observación en situaciones artificiales, el investigador provoca o genera situaciones, manipula intencionalmente variables de la realidad, observa los efectos producidos sobre el fenómeno y características de los estudios experimentales. Nosotros acá vamos a trabajar, digamos, 100% la observación en contexto natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a provocar situaciones, no vamos a manipular la realidad y no vamos a ver los efectos producidos. Nosotros vamos a trabajar en el contexto natural, es decir, que nosotros vamos a ir a ese contexto, a ese escenario natural y nosotros vamos a observar y registrar sin intervenir en esa realidad y no vamos a ser causantes de ese fenómeno que esté ocurriendo. Así que en práctica docente 1 vamos a trabajar 100% con contextos naturales. Luego tenemos las fases y las técnicas de la observación. Acá nosotros en la fase, nosotros tenemos lo que son 5 fases que ustedes van a visualizar que la primera de ellas es selección de un campo de la realidad a observar. Es cuando yo selecciono el lugar donde voy a realizar mi práctica o el lugar que yo voy a observar o el video que yo voy a observar. La negociación del acceso al escenario. Cuando yo negocio para ingresar a esa institución, o sea, voy y hablo con la directora, presento mi nota, el acceso al escenario, una vez que yo esté autorizado, puedo ingresar a esa institución educativa, la estancia en el escenario, el tiempo que yo me quedo en ese lugar observando y luego tengo la retirada del escenario, ¿no? Cuando me retiro de observar. Pero estas son las fases de la observación y que es muy importante que nosotros la podamos ver y la podamos verificar, ¿no?
Luego tenemos las técnicas de observación, las formas, chicos, en que nosotros podemos registrar esta observación. Acá en Práctica Docente 1, nosotros lo que vamos a utilizar al 100% son las notas de campo, las cuales recogen narraciones de lo visto y oído en el escenario observado, incorporando tanto descripciones de las situaciones como comentarios e interpretaciones provisorias del investigador, dando cuenta de su reflexividad. ¿Qué significa? Es un registro narrativo que nosotros hacemos en donde vamos poniendo narraciones o vamos colocando, digamos, las notas de del escenario observado, de lo que vimos, de las descripciones, entre otras cuestiones. Luego sí existen otros dos tipos de registros, que son anecdotarios, registros de incidentes críticos, el cual tampoco utilizamos, y las listas de control y escala de apreciación. Pero igual la vamos a retomar muy levemente porque el autor Juni Urbano las mencionan, así que nosotros las retomamos, pero sepan que nosotros vamos a utilizar las notas de campo. En el anecdotario consiste en describir sucesos significativos del fenómeno observado, organizado en forma de anécdotas que luego pueden sistematizarse y compararse. Listas de control y escalas de apreciación son instrumentos estructurados que registran la frecuencia o intensidad de conductas previamente definidas sin incluir información cualitativa. Nosotros en los registros de observación, como bien nosotros le decíamos, nosotros tenemos lo que son las notas de campo. En estas notas de campo nosotros vamos a tener dos tipos de registros que ustedes pueden utilizar. Mayormente con el equipo docente de práctica 1 sugerimos que siempre utilicen este registro de observación descriptivo, el cual ustedes acá están viendo la imagen, el cual el registro de observación descriptivo es una técnica de indagación que consiste en anotar de manera sistemática, objetiva y detallada lo que sucede en una situación determinada. Su finalidad es describir los hechos tal cual como ocurren, sin emitir opiniones, interpretaciones ni valoraciones personales. Se centra en acciones, comportamientos, interacciones y contextos observables. Las pautas para elaborar un registro de observación descriptiva son registrar qué sucede, quiénes participan, cómo actúan y en qué contexto utilizando un lenguaje claro y preciso, describir hechos concretos y observables, evitando suposiciones, explicaciones o juicios de valor, utilizar tiempos verbales en presente para dar cuenta de lo que ocurre durante la observación, organizar el registro de forma cronológica o secuencial siguiendo el desarrollo de la situación observada, incluir datos básicos del contexto, tipo de escenario, actor involucrado, duración y condiciones generales, diferenciar claramente la descripción de cualquier posible interpretación, reservando esta última para instancias posteriores de análisis, y mantener una redacción clara, coherente, ordenada, facilitando la lectura y comprensión del registro. Bien, vamos a ir a otro tipo de registro, que es un registro de observación en formato de tabla, el cual también pueden utilizar. Acá ustedes van a ver que tienen como una imagen, que es un registro de observación en formato de tabla. Es una modalidad de organización de la información que permite sistematizar lo observado de manera clara, ordenada y precisa, facilitando la identificación de acciones, actores y contexto a lo largo del tiempo, favoreciendo una observación objetiva y estructurada de la situación educativa. Pautas para su elaboración: completar la tabla respetando las 4 columnas, tiempo aproximado, acción observada, actor involucrado y contexto, que esto del contexto es muy interesante porque nuestra materia se denomina Práctica Docente 1, Contexto, Comunidad y Escuela, ¿no? Indicar el tiempo aproximado en intervalos breves que permitan ubicar cronológicamente lo observado, describir la acción observada de manera objetiva, registrando hechos y comportamientos visibles sin emitir juicios de valor, identificar claramente los actores involucrados, docentes, estudiantes, grupo, clase, etcétera, precisar el contexto en el que ocurre la acción, tipo de clase, espacio y momento de la actividad, utilizar un lenguaje claro, preciso, evitando interpretaciones o explicaciones personales, y mantener coherencia y continuidad en los registros a lo largo de toda la observación. Bien, estos son los dos tipos de registros que nosotros trabajamos, pero que nosotros sugerimos que ustedes trabajen el tipo de registro narrativo, el descriptivo, el que había mostrado en la diapositiva anterior. Vamos a ver las ventajas y desventajas de la observación, así muy brevemente. Las ventajas es que podemos registrar un hecho tal como ocurre, hay una naturalidad del hecho, una inmediatez del hecho y tenemos una facilidad de acceso. Mientras que las desventajas es que
hay fenómenos no observables directamente, sí, o sea, hay fenómenos que lamentablemente no lo vamos a poder observar directamente, como por ejemplo lo que es un eclipse lunar. Esto básicamente, si bien no compete a la materia, pero esto es algo que no lo podemos observar directamente con nuestro sentido de la vista, sino que necesitamos de alguna herramienta para poder observarlo. Y luego, siempre en la observación, por eso nosotros decimos que tiene que ser lo más objetivo posible, porque puede haber una relación emocional del fenómeno observado con el observador, ¿no? Y esto no puede ser así porque la observación siempre tiene que ser lo más subjetiva posible, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a la orientación para la resolución del video del taller número 1. ¿Qué significa esta resolución? A la actividad de este primer video taller. El nombre de la actividad se denomina mirar para comprender, observar y registrar. Es una modalidad de trabajo individual y acá valga la aclaración. Es muy importante, chicos, que cuando nosotros hablemos de observación, estas siempre van a ser de forma individual. ¿Por qué? Porque no todas las personas observamos lo mismo, no todas las personas vemos lo mismo. Entonces, esto va a ser siempre individual, ¿sí? La herramienta digital va a ser Google Drive. El material de lectura que vamos a trabajar es el eje número 3 del módulo número 1 de CETSA, donde nosotros trabajamos el taller, la técnica de la observación, y van a tener este texto de Rebeca Nijovic, que igual les dejamos acá el link, igual va a estar el link en plataforma, que se denomina La observación, educar la mirada para significar la complejidad. Los objetivos serán ejercitar una mirada intencional y focalizada sobre un escenario educativo, desarrollar la capacidad de describir objetivamente lo observado, iniciar el proceso de indagación educativa a través de la observación directa o audiovisual. Competencia a desarrollar. Capacidad para mirar con intención, focalizar la atención y registrar hechos de manera ordenada y objetiva. Habilidad para distinguir hechos de opiniones, produciendo un registro que refleje lo observado sin interpretaciones subjetivas. Elección pertinente de un video educativo y correcta identificación de sus datos. Bueno, ¿cuál va a ser la consigna acá? Que acá sí les pido que por favor prestemos mucha atención, que puedan ir anotando en un papel para que luego no se les complique la consigna. En esta actividad realizaremos un primer acercamiento al trabajo de indagación a través de la observación simple de un escenario educativo. El objetivo es ejercitar la capacidad de mirar con intención y focalizar la atención en situaciones donde se desarrollan prácticas escolares o comunitarias vinculadas a los educativos. Elegí un escenario para observar solo uno. Acá tienen que elegir entre una de las dos opciones. Bien, tienen que elegir ya sea un video breve de una situación del aula en YouTube. Bien, tiene que ser una situación educativa. ¿Sí? No puede ser una canción, o si es una canción que tiene que estar íntimamente ligada a una situación educativa, pero tiene que ser una situación educativa en sí. O una escena escolar de una película, una serie o de una serie, cualquier plataforma de videos. Miren la escena completa sin pausarla ni describirla aún, permitiendo que surjan tus primeras impresiones. Observa el video en su totalidad antes de comenzar a registrar lo que ves. En tercer lugar, realiza un registro de observación del material que elegiste contemplando lo siguiente. Video seleccionado. Indica cuál video elegiste, especifica la plataforma o sitio de donde lo obtuviste, incluye el enlace del video o el nombre de la serie. Bien, esto es primordial. Ustedes nos tienen que colocar el link del video de YouTube o el link del video de la serie, así podemos ingresar, o básicamente, chicos, el nombre de la serie para que podamos nosotros tener una referencia. La duración del video. Señala el tiempo total del video. Se recomienda que tenga una duración mínima de 5 minutos, no menos de eso. Bien. Registro de observación. Realiza una descripción objetiva de lo que ocurre en el video. Debe ser lo más preciso y detallado posible en la observación de hechos, acciones y comportamientos. Evita juicios personales o interpretaciones. Enfócate en lo que realmente se muestra. Ahora, una vez que ustedes nos hayan contextualizado el video, tienen que realizar este registro de observación y también tienen que elegir una de las opciones que les vamos a mostrar.
La primera de las opciones es que realicen este registro descriptivo en un texto coherente organizado en párrafos. Este registro narrativo que yo les mostré en las diapositivas anteriores, este registro narrativo descriptivo en párrafos, en donde ustedes nos vayan colocando. El minuto tanto se observa la siguiente situación, en minutos tanto se observa la otra situación. O la pueden organizar en este registro de observación por tabla, digamos, ¿no? En una tabla con columna que tenemos tiempo aproximado, acción observada, actor involucrado y contexto. Acá nosotros le dejamos este ejemplo, ¿no? Pero ustedes tienen que elegir cualquiera de los dos registros. El que elijan está bien. Sugerimos que elijan el registro descriptivo, el registro narrativo, porque es el registro que luego vamos a utilizar más adelante en la práctica docente. Entonces estaría interesante que puedan ir ahondando un poco más en ese registro, ¿no? Bueno, ¿cuál es la producción que se espera en esta actividad? Es la lectura interpretativa articulada con el eje número 3. Describe objetivamente lo observado en el video, señalando hechos, acciones y comportamientos sin juicios personales. Análisis breves de lo observado, relacionando los contenidos del video con el eje temático correspondiente. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? Comprensión de la observación como técnica de indagación, claridad en la descripción objetiva del registro, capacidad de reflexión crítica sobre lo observado, coherencia, organización y calidad del escrito e integración del material audiovisual con la técnica trabajada. Bien, esto es importante aclarar, chicos, como tip para este primer registro de observación que ustedes van a realizar. El primero de ellos es que no hagan inferencias subjetivas o inferencias personales. Por ejemplo, viendo el video yo creo que el actor se sentía incómodo con la escena. No, porque eso es algo sumamente subjetivo que nosotros lo que percibimos, pero no lo que nos muestran a nosotros en el video. Bien. Segundo, esto es una actividad calificable. Por ende, pedimos que hagan esta actividad a conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros observamos en plataforma que ustedes realizan actividades como apurados, para cumplir, para entregar, porque ya se cierra el plazo de la actividad, y no es este el caso. La observación es una técnica que a ustedes lo va a acompañar toda la carrera del profesorado, ya sea en lengua y literatura, historia o geografía. Por ende, tiene que ser una competencia bien desarrollada y que la tienen que ir construyendo desde el día uno, y por eso en esta materia se denomina contexto, comunidad y escuela, y por eso en esta materia ustedes tienen este primer taller. No es que este taller sea por azar que está acá en esta primera materia, no, sino que este taller está para que puedan ir desarrollando las competencias necesarias para poder ir luego a otras prácticas y ya tener lo que es la competencia de la observación, lo que es la competencia de la entrevista, lo que es la competencia de la encuesta. Bien, entonces esto es muy importante que ustedes lo hagan a conciencia y lo hagan para luego ir perfeccionando esta técnica. En tercer lugar, es una actividad, esta actividad del videotaller es 100% individual, no se pongan a hacer con otros compañeros porque van a quedar en situación de regular recupera, o sea, lo van a tener que volver a hacer. Bien, pero básicamente este es el primer videotaller que vamos a trabajar en la práctica docente 1, es la primera actividad, pedimos que la hagan a conciencia, que se tomen su tiempo para elegir el video, para elegir el registro de observación. Si tienen alguna duda o consulta, los canales para que se comunique son vía plataforma, es el foro de consulta, es mensajería interna o es el correo de plataforma. No duden en preguntar, no duden en consultar si tienen alguna pregunta clave de este video taller. Este video taller queda grabado, así que los pueden ver las veces que lo necesiten. Y yo les recomiendo que siempre vuelvan a este video taller porque acá trabajamos conceptos clave, que es la observación, los tipos de observación, las fases de la observación, entre otros conceptos muy interesantes. Así que si tienen dudas o consultas, los espero por plataforma y agradecemos por este tiempo brindado en este video taller por haber visto la grabación. Saludos.